39, UCAT. Con la conducción de Daniel Canutlo. ¿Quién nos ayuda? Y la musicalización puesta en el aire, un amigo de todos ustedes, el Pelado Herrera. Que nos mantiene la salvación de Dios, quien nos rescata, el Dios de Israel. Levantaré. Y 27 minutos luego de las 11 de la mañana, aquí estamos para hacer la porción de la verdad en este día 14 de enero del año 2018. Queremos ser de bendición para todos ustedes. Le decimos shalom a toda la comunidad israelita, mesiánica, a todas las 12 tribus de Israel en la dispersión, en la diáspora. La porción que tenemos para el día de hoy es la porción número 39 y abarca desde los capítulos 19, 20 y 21 del libro de Números. Tenemos mucho para hablar, muchísima información para compartir junto con ustedes. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar hablando de el sacrificio de la vaca roja. Aquel famoso sacrificio de la vaca roja, quizá digo famoso, pero muy pocos lo conocen en el mundo cristiano, se encuentra en el libro de Números, capítulo 19, y lleva por título la purificación de los impuros, o bien en otras versiones de Biblia, como sé la Reina Valera 1909, lleva por título la vaca roja, la purificación ritual. Luego vamos a ver el agua de la roca, cuando el Todopoderoso ordena a Moisés hablar a la peña y poder extraer agua de esa peña para poder dar de beber al pueblo de Israel y también a los animales. Ahí vemos nosotros la desobediencia de Moisés, cómo Moisés no obedeció al Eterno al momento de hablar a la roca, sino que él golpeó la roca. Vamos a ver el significado mesiánico que tiene esa historia. Un poquito más adelante veremos la muerte de Aarón. Aarón, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote en la historia de nuestro pueblo. Bueno, llega su momento de reunirse con sus padres y ser enterrado en el monte Or. Luego, Israel va a pedir el paso de Edom, que viene a ser Esaú, su hermano. Edom no va a permitirle el paso a Israel por sus tierras, simplemente por el odio heredado de sus padres, de su antepasado Esaú. Todos conocemos la historia del famoso guiso rojo, aquel famoso potaje que nuestro pueblo, es la historia de nuestro pueblo, cuando Jacob compró la primogenitura de manos de Esaú, el primogénito, y bueno, toda esa historia del engaño del cabrito, el engaño del cabrito y todas esas cosas. Aarón muere en el monte de Or, como le dijimos. Luego Israel va a tener la primera guerra en contra de los cananeos. Va a ser una victoria contundente para el pueblo de Israel. Luego veremos cómo el pueblo se queja otra vez ante Moisés y ante Dios. Ya esta vez no lo hace contra Aarón, porque Aarón no está. Y el Señor le manda serpientes de fuego, dice serpientes ardientes, para que los muerdan por el hecho de ellos renegar de Dios, renegar del Señor y menospreciar el maná, hablar mal del maná. Luego Israel va a ser humillado por tener que mirar una serpiente de bronce, cuando el Señor le ordena a Moshe Rabenu fabricar una serpiente de bronce para que todo aquel que sea picado por una de esas culebras que había, ellos tenían que mirar la serpiente de bronce y así se salvaban de aquel veneno mortal. Israel derrota a los amorreos más adelante, derrotando al rey Sehón,
y también al rey Og de Basán. Ahí terminaría esta porción y vamos a escuchar un poquito de música y ya estamos desarrollando todos los temas que tenemos para el día de hoy. Bien, vamos a comenzar a desarrollar los temas de esta porción. Vamos a comenzar con el agua y mezclada con ceniza de aquella vaquita roja. Dice el capítulo 19, en el versículo 1 en adelante, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja o una vaca roja perfecta, que no tenga mancha, que no tenga falta, ni haya llevado yugo. La daréis al sacerdote Eleazar, él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar untará su dedo con la sangre y rociará 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión. Y ante sus ojos hará quemar la vaca, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Luego el sacerdote tomará palo de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en el fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestiduras y su cuerpo, después entrará en el campamento y quedará impuro hasta el atardecer. Hasta aquí leemos la historia de la vaca roja. Vamos a hacer en resumen lo que esta historia significa. Cada vez que el Eterno precisaba de un sacrificio de este tipo, Él permitía que un animalito de estas características naciera en la tierra de Israel. De otra manera, el Señor no podía pedir algo que no existe. Recordemos que Él no nos va a pedir algo que no se puede dar. Él no nos va a pedir algo que nosotros no esté a nuestro alcance darlo. Él pide una vaca roja perfecta. La palabra perfecta nos está indicando que la perfección tenía que ser en cuanto a su color. Por eso dice alazana perfecta, rojo perfecto. Dicen nuestros sabios que no podía tener más de un pelo de otro color. Es decir, 2 pelitos de otro color, blanco, negro, como el color que usted se imagine. Esos colores ya, esos 2 pelitos ya la descalificaban a la vaca. Durante 3 años, este animal tenía que ser examinado, tenía que ser revisado, supervisado por las autoridades del templo para ver si este animal, durante sus 3 años de vida, calificaba o descalificaba para ser la vaca roja. Lo que yo quiero hablar en esta mañana es la conexión mesiánica que hay con la vaca roja y Jesucristo, Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que se sepa, es muy importante que todos conozcamos esta gran verdad. Estamos viviendo los últimos tiempos y Él dijo que todas estas cosas iban a salir a la luz. Él dijo que todas estas cosas iban a salir para que todo aquel que ama al Eterno conozca el verdadero significado del Evangelio. La armonía que hay entre la Torá y el Evangelio, la armonía que hay entre la ley y la gracia. Desmintiendo así a aquellos que dicen que la ley ha sido abrogada, aquellos que dicen que la ley ha sido abolida. Bueno, yo siempre digo, preguntémosle al mismo Jesús a ver qué nos dice en Mateo 5:17. Él dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir. Y miren qué verdad más grande, porque Él dice, he venido a cumplir. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana, porque cómo Él cumplió una gran parte de este sacrificio de la vaca roja al morir por nosotros en la cruz, al morir por toda la humanidad en el madero. Comenzamos a ver las características de este animalito. Dice que el santo y bendito, él le iba a pedir al pueblo un animal de estas características siempre y cuando este animal exista. Cuentan nuestros sabios que se han sacrificado
un total de 9 vacas rojas a lo largo de la historia del mundo, a lo largo de la historia del pueblo de Israel y a lo largo de la historia de la humanidad. Esta que vemos aquí en el capítulo 19 de Números es la primera. Más adelante en los libros de los profetas nos va a mostrar y a contar cómo son los otros sacrificios de vaca roja que se hizo. Ahora usted se preguntará, ¿para qué ordenaba el Señor sacrificar una vaca de estas características? Como dijimos, no tenía que tener más de un pelo rojo, más de un pelo que no sea rojo, y la vaquita tenía que ser, la sangre que salpicaba primero del animal era rociada 7 veces en dirección al templo. Ahora, luego dice algo muy curioso, algo sin precedentes en cuanto a los sacrificios de animales. El Eterno pide que se queme todo, es decir, una ofrenda encendida, una ofrenda, como se dice en el Salmo 51, una ofrenda del todo quemada. Una ofrenda que tenía que ser quemado todo, y la Biblia lo especifica, dice: quemaréis la vaca, el cuero, la sangre, el estiércol, quemaréis todo del animal. Y no obstante, también dice que tenía que agregarle ciertos elementos, eran 3 elementos para que ese animal se produzca ceniza, digámoslo así. Por ejemplo, palo de cedro, hisopo y una tela escarlata o una tela roja, también curiosamente. Estas 3 cositas iban a servir para que se forme la ceniza, para la cual iban a después ellos mezclar con abundante agua. Usted se preguntará más o menos cuántos litros de agua por cada pizca de ceniza. Aproximadamente 100 litros aproximadamente de agua iba a ser la cantidad para hacer la dosis justa, la dosis correcta para la agua de la purificación que era de los judíos. Esa palabra purificación de los judíos la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de Juan. Voy a tomar lectura un momento, porque esto es muy, pero muy importante. ¿Cuántas veces hemos predicado o hemos escuchado predicaciones acerca de las bodas de Caná? En el Evangelio de Juan, capítulo 2, dice: al atardecer hubo una boda en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús y sus discípulos. Ellos también fueron invitados a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Yeshua le dijo: ¿no tienen más vino? Yeshua respondió: mujer, ¿qué tengo que ver con esto? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: hagan todo lo que él les dice. Había allí, aquí está la clave, mire, había allí 6 tinajas de piedra para la purificación. En cada una cabían 2 o 3 cántaros, dice, y esto era conforme al rito de la purificación de los judíos. Todas las versiones Reina Valera 1960 contienen esta frase que dice: contenían 2 o 3 cántaros conforme al rito de la purificación de los judíos. Yeshua les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Después les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Yeshua. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Luego de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí unos días. Querido oyente, la clave o el misterio revelado en esta historia de las bodas de Caná tiene mucho que ver con la vaca roja. Tiene muchísimo que ver con la vaca roja. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que esa agua, esa ceniza del animal,
tenía que ser mezclada con abundante agua, recipientes de piedra. El recipiente de piedra, lo cual se conoce como tinaja. Tenía que ser de piedra, no podía ser de madera ni de barro, para que esa agua se mantenga pura, para que esa agua se mantenga en constante purificación y pueda servir para la purificación de los judíos en el rito de la purificación de los judíos. Acá vamos a ver una transformación, vamos a pasar de cántaro a litro, vamos a transformar la palabra cántaro a litros, es decir, ¿cuánto equivale un cántaro? Un cántaro equivale a más de 50 litros. O sea, estamos hablando de que 2 o 3 cántaros, como dice ahí, eran entre 100 y 150 litros. Vamos a quedarnos con 100. Supongamos que dice, en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Quiere decir que en cada una de esas tinajas, ¿cuántas tinajas eran? 6, cabían unos 100 litros de agua. Eso fue la cantidad de vino que Yeshua, el Mesías, convirtió en esa boda para que beban. Y encima dice que era vino de la mejor calidad, vino convertido por el milagro que Yeshua hizo. Y miren, ¿qué hacían? La pregunta es, ¿qué hacían esas tinajas de piedra en la casa del novio, en la casa del anfitrión de esa boda? A ver, nadie se pregunta, ¿por qué ese hombre tenía piedras contenedoras de agua o piedras que servían para contener el agua de la purificación, del rito de la purificación de los judíos en su casa? ¿Por qué él tenía eso? La respuesta es sencilla. El texto de número 19 nos dice que esa cantidad de agua para la purificación mezclada con las cenizas de la vaca roja eran llevadas primeramente al templo y después, cuando ellos ya poseyeron la tierra, cuando ellos ya heredaron la tierra prometida, dice que fueron llevadas hacia las 24 ciudades o hacia las 24 principales ciudades en las cuales siempre había un hijo de Leví, un sacerdote, para que pueda tener en su casa el agua purificadora, para que si alguien tocaba muerto, era purificado con esa agua. Lo que podemos decir a esto es que aquel varón que se casó ese día e invitó a la boda a María, a Jesús, a los discípulos, que invitó a Yeshua, a su madre y a sus discípulos, ese varón era un levita, era un sacerdote, muy probablemente de la descendencia de Aarón. Porque de otra manera, él no tendría por qué tener esos tinajas en su casa que eran conforme al rito de la purificación, porque no las podía tener cualquiera, las tenían que tener los descendientes de sacerdotes. Yeshua convierte ese milagro y esta es la conexión o el principio de la conexión mesiánica que vamos a ver con la vaca roja. La vaca roja, como dijimos al principio, tenía que tener 3 años de edad para poder recién ser sacrificada. Es decir, si nacía una vaquita roja perfecta, ellos daban el aviso de que nacía la vaca roja perfecta. Pero ¿qué pasaba? Dice que para ser sacrificada tenía que tener 3 años de edad. Es decir, que si la vaca en 1 año y medio mudaba, digamos, de pelaje, saliéndole pelos de otro color, esa vaca descalificaba y muchas veces se habrán llevado esa sorpresa. De que al momento de nacer una vaquita roja, ellos daban el aviso a los sacerdotes, ellos daban el aviso al templo y la vaquita esa ya era puesta en observación, en custodia. Y vamos a ver la conexión mesiánica que tiene observar la vaca, el hecho de observar el animal durante estos 3 años, que es exactamente el tiempo que duró el ministerio de nuestro querido Salvador, Yeshua el Mesías. Ellos revisaban la vaca
todos los días para ver si no mudaba de piel, si no mudaba de pelaje, perdón, y si no había la sorpresa de encontrar un pelo blanco, un pelo negro, dos pelos blancos, dos pelos negros en ese animal, lo cual lo descalificaría. Vamos a ver la conexión mesiánica que tiene esto que acabo de decir. Yeshua comienza su ministerio a los 30 años de edad, porque en Israel no es permisible comenzarlo antes, puesto que nuestros sabios dicen que es menester la edad de las 3 décadas para poder tener una madurez, y no hacer cosas que no corresponden, o no hacer cosas que no edifican. Es menester tener 30 años de edad, como enseña nuestro pastor, que los peores errores de nuestra vida los vamos a cometer entre los 15 y los 25 años. Necesitamos tener esa madurez para poder realmente encarar esta gran responsabilidad. Es menester que aprendamos esto de Yeshua. No estoy diciendo que esperes hasta los 30 años para comenzar a servir al Señor, sino que vas a tener esa madurez espiritual, esa seriedad para manejar, para andar en su camino cuando tenga la edad que él tuvo. Pero él no estaba jugando juegos, él no estaba jugando a la pilladita ni a la mancha, él estaba en una yeshiva hasta los 30 años aprendiendo Torah. Jesús estaba estudiando la ley de su padre hasta los 30 años. Muchos se preguntan, ¿dónde fue Jesús, dice, después de los 12? Y fue para los 13. Porque ninguna Biblia te dice qué pasó con Jesús después de los 12 años. La respuesta es que Yeshua, el Mesías, y lo sabemos esto por tradición judía, porque Jesús era un judío, pero un buen judío. Él dijo en Juan capítulo 4, él le dijo a la mujer samaritana, ustedes, dice, adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Él era judío, él fue circuncidado el 8º día, él guardaba Shabbat. Jesús no era un cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Jesús era un judío que iba todos los sábados a la sinagoga. Y tampoco iba a la escuelita dominical cuando era niño. Jesús iba a la sinagoga en Shabbat. Si no me crees, léalo en la Biblia. Y dice que Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años, porque él tenía, siendo el Hijo de Dios, esperó a la madurez para hacer lo que realmente hizo, y lo hizo seriamente y lo hizo muy bien. Lo hizo perfectamente bien. Ahora dígame usted, ¿qué pasó cuando Jesús, él agarra y se introduce en el mundo de la religión judía en nada más y nada menos que en la tierra de Israel? Él se presenta en el río Jordán. Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tranquilamente podía haber dicho, he aquí la vaca roja que quita el pecado del mundo. Juan también podía haber dicho eso, pero él eligió el Cordero de Pesaj para representar, el Cordero de Pascua para representar al Mesías nuestro Señor. Ahí comienza, a partir de ahí comienza los 3 años de ministerio de Yeshua. ¿Y saben quién va a ser las veces de supervisor? Supervisarle los pelitos, y revisarle a ver si no tiene 2 o 3 pelitos de otro color. Los fariseos. Los fariseos iban a estar revisándole al Señor todos los días para ver si le encontraban falla. Por eso es que ahora vamos a comprender, cada vez que ellos le decían, maestro, ¿es bueno dar tributo a César o no? Entonces ellos estaban ahí en ese momento, aunque a nuestra vista no lo parezca, ellos estaban buscándole falla. Ellos le decían, maestro, hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto de adulterio, la Torá dice que hay que matarla a pedradas, pero ¿tú qué dices? Otra vez buscándole
2 pelos de otro color a Yeshua. En una y otra ocasión tentáronle al Señor para que el Señor peque contra la Torá, porque si hubiese sido cierto que él vino a abolir la Torá, cuando le llevaron a la mujer adúltera, él tenía que decir, ¿sabe qué? No voy a permitir que la maten porque yo vengo a abolir la Torá. Lo mataban a la mujer y a él también, si él decía eso. Él vino a cumplir para que, así dicen, ¿no? Él vino a cumplir, dice, para que nosotros ya no la tenemos que cumplir. No es así. Yeshua dijo, está bien, hay que matarla, pero el primero que va a tirar la piedra para condenar a esta mujer va a ser el cual de ustedes no tenga ninguna transgresión a la Torá. Que nunca haya transgredido la Torá, usted puede ser el primero en arrojar la piedra. El único que podía arrojar la piedra era Yeshua y no lo hizo. Por eso es que él le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor, se han ido. Bueno, ni yo te condeno. ¿Por qué dijo él, ni yo te condeno? Porque él era el único que la podía condenar. Porque ahí entramos en otra conexión mesiánica de la vaca roja, porque una de las características de la vaca roja era que nunca haya llevado yugo. Y anoche nuestra hermana Gladys nos enseñaba y decía, el yugo de esa vaca también puede ser el yugo del pecado, que Yeshua nunca llevó. Porque si leemos en Isaías 58, habla del yugo relacionándolo con el pecado. Entonces Yeshua no llevó yugo de pecado. Vamos a escuchar un poquito este tema que está sonando y ya seguimos con más la porción de la verdad. Continuamos con la porción de la verdad. 4 minutos pasaron ya luego de las 12 del mediodía y aquí listos para hacer la segunda hora del programa. Padre Dios, a obediencia está llamando nuestro Rey, a hacer su voluntad, su perfecta voluntad. Obediencia nos está llamando Él. Tiempo del desierto ya pasó. El tiempo en el vientre del gran pez. Renueva tu actitud y cambia la intención. Desarma el corazón de una vez. No te pierdas del tesoro de su paz. No te prives Y bien, los otros temas que vamos a desarrollar ni de su están en el capítulo 20 del libro de Números. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de la muerte de Miriam. Muere la hermana de Moisés, es enterrada en Kadesh. Ahí en ese lugar muere ella y automáticamente el pueblo comienza a pedirle agua a Moisés y a Aarón. Y le piden de una manera muy revoltosa, muy mal, al punto de que Moisés se enoja muchísimo con el pueblo. En esta ocasión, ni el propio Dios se había enojado tanto con el pueblo como lo hizo Moisés. Agarra el Señor y le dice a Moisés, ve a la peña viene a ser el cerro, y le dice, háblale a la peña y la peña le dará agua al pueblo y a los animales. Moisés, cuando fue a la peña, le dijo, oídme rebeldes, ahora oídme rebeldes.
¿acaso dice, le sacaremos agua de esta peña? Y agarró Moisés con la vara, con la misma vara que había abierto el mar rojo, con la misma vara que había herido el Nilo, con la misma vara que había convertido el agua en sangre, con la misma vara que había convertido el polvo de la tierra en piojos. Estamos hablando de las 10 plagas de Egipto. Con esa misma vara agarró y golpeó la peña 2 veces y la peña dio agua al pueblo para que el pueblo bebiese, y también los animales. Ahora, ¿qué pasó ahí? El Señor automáticamente manda a llamar a Moisés y a Aarón y les dice, vengan conmigo, y les dice, ustedes no van a entrar en la tierra prometida por cuanto no creyeron a mi palabra. Y ahí está la clave. Cuando dice por cuanto ustedes no creyeron, es porque la peña, nosotros lo vemos en repetidas ocasiones en los Salmos. En el libro de los Salmos podemos ver cómo el rey David y otros salmistas comparaban al Mesías con la peña o con la roca, siempre comparando al Señor con la roca o con la peña. Y en esta ocasión no era la excepción. La peña o la roca, porque después el apóstol Pablo dice que la roca la cual les daba el agua era Cristo mismo, era el Mesías. Entonces, Moisés, al golpear la roca de esta manera, Moisés, si nosotros nos remontamos al capítulo 17 del libro de Éxodo, ahí vamos a ver que la primera orden, cuando el pueblo tuvo sed, la primera orden fue que golpee la roca y el agua iba a brotar de la roca. En esta ocasión, el mandato no era golpear la roca, en esta ocasión el mandato era hablar a la roca, y por ahí vamos a decir, es que yo no lo entiendo a Dios. Moisés podría decir, yo no lo entiendo al Señor. Una ocasión me dice que la golpee a la roca, en esta ocasión me dice que le hable. Y yo no entiendo, habrá dicho él. Bueno, tenían que pasar 2000 años, tenía que pasar algo realmente sublime para que Moisés lo entienda, podríamos decir así. ¿A qué se refería el santo de Israel diciéndole primero, golpea la roca, y en la segunda ocasión diciéndole, háblale a la roca? El primer acontecimiento que ocurre en Éxodo 17 se está refiriendo a la primera venida del Mesías, en la cual él fue golpeado, él fue humillado, y sin embargo salió agua de él, agua mezclada con sangre, ¿no? En esta ocasión, en esta segunda petición de agua, el Señor ya no le dijo que la golpee, porque al Mesías no se lo puede crucificar 2 veces. Eso lo tiene que entender todo el mundo. Al Mesías no se lo puede crucificar 2 veces. Al Mesías no se le puede castigar 2 veces. Y eso quizá es lo que Moisés cometió, ese error de golpear 2 veces, en total 3 veces, porque si contamos la vez que la golpeó en Éxodo 17, más las 2 veces que la golpea ahora en el número 19, Moisés estuvo tomando o teniendo en muy poco el sacrificio de Yeshua en la cruz, pero él, estoy seguro que no lo entendió así. A la peña, querida audiencia, a la roca que es Cristo, no se lo golpea 2 veces, no se lo sacrifica 2 veces, no se lo crucifica 2 veces. En el segundo mandato era, háblale a la peña. Y Moisés golpeóle la peña y salió agua, trató mal al pueblo, le dijo rebeldes, le utilizó palabras hirientes contra el pueblo. Y bueno, el Señor le castigó diciéndole que no iban a entrar a la tierra prometida. Y ahora, usted se preguntará, ¿pero qué culpa tiene Aarón? Vamos a hablar de eso en un momento. Del tesoro de su paz, no te prives de su amor.
soy el Señor tu Dios, que te libertó de la esclavitud del pecado. No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo ni te inclines delante de ellos. Porque yo, Dios, soy muy celoso. La honra para mí solo es. Yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ni en forma irreverente. Si lo haces, no escaparás al castigo. Acuérdate de guardar el día de reposo como día santo y honra al Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies lo que hay dentro de sus puertas, ni su esposa, ni sus bienes. Jesucristo dijo del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te prives de su amor ni de su libertad. Renueva tu actitud y sé un buen perdedor. Que perder en el mundo es ganar con Dios. 20 minutos luego de las 12. Y aquí estamos para continuar con la porción de la verdad. Le decía recién, ¿qué culpa tenía Aarón por el hecho de haber sido también castigado por parte de Dios para no entrar así a la tierra prometida? Porque vemos que Aarón no golpeó la roca y tampoco estuvo, digamos, no lo nombra como si fuese el autor del hecho, sino que solamente a Moisés. Nuestros sabios cuentan que Aarón, o prácticamente como decíamos, Aarón venía jugando con tarjeta amarilla por el hecho de que al momento de Miriam hablar mal de Moisés, Aarón no corrigió a su hermana. Aarón no fue, digamos, capaz de dominar la situación y de decir: eso que estás haciendo está mal, estás hablando la lengua maliciosa en contra de nuestro propio hermano. ¿Quién es el líder? Porque Miriam decía: ¿no os ha hablado también Dios por medio de nosotros? Y el conflicto era porque Moisés había tomado mujer cusita, había tomado una mujer, una negrita, para esposa, ¿no? Entonces ese fue el enojo de Miriam. Se ve que Miriam era una persona que quizá era de tez blanca, por eso le molestó que Moisés tomara como esposa a una mujer cusita, una negrita. Pero dice, ¿qué problema se hacía si gustos son gustos? Y sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Entonces ahí Miriam habló mal de Moisés y Aarón no fue capaz de corregirla. Entonces Dios lo mandó llamar afuera a Aarón y a Miriam, y la que recibió el castigo fue Miriam. Aarón era una persona sumisa, una persona maleable. Quizá lo podías amoldar a tu gusto y paladar, y Aarón seguía siendo Aarón. Ejemplo de esto tenemos con el becerro de oro, el famoso becerro de oro, que también tiene conexión con la vaca roja, porque el becerro de oro, recordemos que, ¿qué pasó cuando Moisés vino y encontró el becerro de oro? Dice que Moisés lo redujo, lo molió, y dice que le prendió fuego, y después dice que mezcló el becerro con agua y se lo dio a beber al pueblo. Y obviamente eso los mató.
Acá pasa algo similar, la vaca roja tenía que ser muerta, quemada, y esa ceniza mezclada con agua. Pero en este caso no le daban a beber al pueblo, sino que eran rociados con esa agua. De ahí probablemente sacan la religión romana de rociar agua bendita, ¿no? De esto, de este texto de 19, capítulo 19 de Números, porque este es el primer rociamiento de agua que usted va a ver en la historia de la humanidad. Entonces ahí sale la famosa agua bendita, de que tienen que rociar con agua bendita, ¿no? Dicen. Bueno, acá no es agua bendita, es agua de la vaca roja. Ni es bendita, ni nada, es simplemente agua mezclada con ceniza que está especialmente formulada, podríamos decir, para la purificación de cuando una persona tenía contacto con algún muerto. ¿Qué pasó cuando Aarón construye? Porque el texto bíblico dice que Aarón es el que construye el becerro de oro. Él, ¿qué le dice a Moisés? ¿Qué pasó, Aarón? Le dice Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? No sé, dice, me trajeron todo el oro y yo empecé a golpear y salió esto, dice. Yo comencé a golpear y a darle forma y salió esto, dice, salió un becerro. Ahí vemos la amabilidad de Aarón en cuanto a toda situación. A Aarón le trajeron oro, todos los zarcillos, todos los brazaletes, todas las cositas que ellos tenían, las alhajas que ellos tenían de oro que habían traído de Egipto. Y ahí vemos otra conexión con la vaca roja porque el becerro de oro fue hecho con alhajas que los hijos de Israel trajeron, con oro que los hijos de Israel trajeron. Y el sacrificio de la vaca roja dice que ese animal se compraba con el impuesto que era el medio shekel que todos los hijos de Israel tenían que llevar al templo. Y ahí vemos otra conexión mesiánica también con la vida de Yeshua, porque Yeshua fue comprado por 30 piezas de plata de mano de Judas, y esa plata, ¿sabe de dónde salió? De la tesorería del templo. Esa platita que sirvió para comprar la vida de nuestro maestro, salió de la tesorería del templo. O sea que hay una conexión muy armoniosa en todo esto. Y Aarón era una persona que hacía lo que le decían, simplemente el pobre. Hacía lo que le decían. En esta ocasión, así como al momento de que Miriam habló mal de Moisés, él tenía que corregir. En este momento él tenía que haberle dicho a Moisés, no golpees la roca. El santo de Israel nos dijo que le hablemos a la roca. ¿Por qué la golpeas? Y el texto no nos describe que Aarón se haya opuesto a este accionar de Moisés, sino que él quedó callado, no dijo nada, cuando él tenía que haber corregido a su hermano. Y en esta ocasión el Señor nos está mostrando algo terrible, hermanos, queridos amigos que nos escuchan. ¿Por qué Dios se enoja con Aarón? Yo pregunto, entre Aarón y Moisés, ¿quién era el líder? El líder era Moisés. Y Aarón tenía que sujetarse a ese líder. Él se sujetó a su líder cuando él vio que el líder estaba desobedeciendo a Dios. ¿Y quién recibió el castigo primeramente? Aarón. Esto nos deja la enseñanza de que no estás obligado a someterte a tu líder siempre y cuando vos veas que ese líder se está rebelando al Señor. Lo vamos a decir de nuevo. Esta historia nos está enseñando de que Aarón, al someterse a su líder Moisés, recibió un castigo divino de parte del Señor de no entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe cuál era la forma de que él no iba a entrar? Era muriendo unos días antes para no entrar a la tierra prometida. Esto nos deja la clara enseñanza
de que un creyente no está obligado a someterse 100% a su líder, cuando veamos que ese líder se está rebelando en contra de nuestro Dios. El Señor no te va a castigar si tú te plantas y dices, no, ¿sabes qué? Vos estás yendo en contra del Señor. Sí, pero yo soy tu pastor, yo soy tu... No, pero vos estás yendo en contra del Señor. Claro, y muchos pastores dicen, tienes que someterte a tu pastor porque es bíblico. No, tengo que someterme a un pastor bíblico. Tengo que someterme a un pastor que haga las cosas bíblicas de manera bíblica. Si un pastor no está haciendo las cosas bíblicas de manera bíblica, yo no estoy obligado a someterme. Ahora, si quiero, me someto, como hizo Aarón, pero ya sabemos cuál es lo que la Biblia nos enseña, qué es lo que te va a pasar. Te la vas a ver con el pastor de los pastores. Así que es preferible, como decía Pedro, juzguen ustedes y vean si es lícito obedecer a hombres antes que a Dios. Yo ya tengo mi decisión tomada, ya hace bastante tiempo. Obedeceremos, yo y mi casa, dice Josué, yo en mi casa serviremos al pastor, dice, no, dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Ese pastor tiene que estar sometido a Dios y así nos someteremos, pero con mucho gusto, porque si no nos va a pasar como Aarón. Aarón fue castigado con el castigo de no entrar a la tierra que tanto tiempo había anhelado, solo por someterse a su líder, que era Moisés, cuando ese líder estaba mal, porque estaba golpeando nada más ni nada menos que a la roca que era Cristo, y golpeándolo por segunda vez, Moisés. Baruch Hashem, vamos a seguir en el programa La Porción de la Verdad, ya en la recta final, para lo que queda del programa. Vamos a hablar un poquito, y esto es importantísimo, 14 del libro de Números. Edom niega el paso a Israel. Desde Kadesh, Moisés envió embajadores a Edom. El Midrash cuenta que esos embajadores estaban compuestos por Josué y Caleb, entre otros. Josué y Caleb eran los que habían sido enviados, ¿sabe a qué? A pedirle a Edom. Ahí nomás hacemos un parate y decimos, ¿quién era Edom? Edom, descendiente, el pueblo de Edom son los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Aquel hijo de Isaac, hermano de Jacob. ¿Quién era Isaac? Aquel hijo de Abraham. O sea que los edomitas también eran hijos de Abraham. ¿Y saben qué? El Señor les dio tierras a ellos. Por eso es que el Señor no le ordenó hacer guerra contra Edom. Simplemente que pasen por la tierra de los edomitas para poder llegar a la tierra prometida. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Edom? Porque Israel, esta parte me da mucha pena, me apena mucho esto, porque acá Israel le cuenta a su hermano Esaú y le dice, tú has sabido todo lo que nos ha acontecido, todas las penurias que nos han acontecido. Nuestros padres descendieron a Egipto, donde estuvimos largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero clamamos al Señor y Él oyó nuestra voz y envió su ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos, en Kadesh, ciudad cerca de tus fronteras. Te pido por favor, no pasaremos por tu labranza ni por viña, ni tampoco beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Pero la respuesta de Edom fue dura y dijo, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los israelitas le explicaron, por el camino principal iremos, con nuestro ganado, y si bebiéramos con tus aguas, pagaremos el precio de ellas. Solo deseamos pasar. Y Edom insistió,
no pasarás. Y salió Edom contra Israel con mucho pueblo y mano fuerte, de modo que Israel no quiso pasar por su territorio. Entonces Israel se apartó. Esta historia es muy triste, hermanos, porque si nosotros recordamos, Esaú y Jacob ya habían hecho las paces. Ya habían hecho las paces. ¿Y sabe qué pasó ahí? Esaú se enriqueció mucho con la llegada de Jacob, porque Jacob le mandaba presentes, muchos presentes, animales, bienes. Y ahora Israel quería hacer lo mismo, porque recordemos que Israel, si bien estaba saliendo de la esclavitud, Israel venía enriquecido de oro y de plata, y de ganado. ¿Y sabe qué pasó? El Señor le había ordenado, y lo vamos a ver más adelante en Devarim, que el Señor le había ordenado que cuando crucen por Edom, le compren víveres, le compren agua, le compren verduras, y que los enriquezcan, que los bendigan. Porque dígame si no es una bendición que usted ponga un negocio y usted venda todo. Que usted se ponga a vender empanadas y venda todo. Que usted se ponga a vender tortas y venda todo. Lo que Israel quería hacer por mandato divino, y lo vamos a ver más adelante, para allá de Deuteronomio, la ordenanza divina era que Israel bendiga nuevamente a su hermano Esaú, a su hermano Edom. Y ellos, ¿saben qué le dijeron? No pasarás y no te vamos a vender nada. No. Es lo mismo el odio que se ve hoy en día hacia el pueblo de Israel. No te vamos a vender nada y no vas a pasar por aquí. Ahora usted se preguntará, ¿quién es Edom hoy en la actualidad? La Biblia nos muestra en Génesis que de Esaú descendió aquel hombre llamado Rómulo y Rémulo, que los que leen los libros de historia sabrán que son los fundadores del Imperio Romano. Que son los fundadores del Imperio Romano, del cual salió la religión romana que domina el mundo, que no necesita presentación. Ese odio de Edom o de Esaú hacia su hermano Jacob sigue hasta el día de hoy con el mismo vigor y con la misma fuerza. Ese odio hacia su hermano Jacob, hacia su hermano Israel. No vas a pasar por aquí, no te voy a vender nada, ni agua, ni víveres. Fuera de mi tierra, no vas a pasar por aquí. Ahora, ¿qué significa Edom en líneas generales? ¿Y qué significa Jacob? ¿O qué significa Esaú? ¿Y qué significa Israel? Nuestros sabios cuentan que Esaú representa a la concupiscencia, para que se entienda. Esaú representa al Yetzer Hará, a la inclinación al mal. Esaú representa al Yetzer Hará, la inclinación al mal. E Israel representa al Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien, la inclinación hacia lo bueno. Porque nosotros tenemos, aunque sea muy triste reconocer esto, en nuestro interior, en nuestro ser, tenemos tanto la inclinación a lo malo como la inclinación a lo bueno. El que diga que eso no es verdad, lo hace mentiroso a Dios. Porque existe la inclinación al mal, existe la tendencia a hacer lo malo. Existe la tendencia a hacer lo malo, a equivocarnos, a hacer lo que no corresponde. Y sí, es lo que tratamos de practicar todos los días, es la tendencia a hacer lo bueno, a andar bien, a andar recto, a andar y a estar de pie delante del Hijo del Hombre, a caminar en sus caminos, a guardar sus mandamientos, a obedecer sus leyes, sus estatutos, vivir en obediencia a la gracia del Eterno. Sabemos que la salvación es por gracia, sabemos que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero cumplimos los mandamientos porque ese es nuestro estilo de vida.
cumplimos los mandamientos, porque esa es la mejor manera de agradecerle a aquel que dio su vida por nosotros y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, estoy con tus mandamientos, no lo voy a despreciar, no te voy a sacrificar 2 veces, no te voy a crucificar 2 veces. Tú diste tu vida por mí, ahora yo doy mi vida por ti. En obediencia al Padre yo te seguiré por amor a ti. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. La inclinación hacia el bien. La inclinación hacia el bien está representado en Israel. Israel quería pasar. Y la inclinación al mal está representado en Esaú. Le dijo, por aquí no vas a pasar. Y usted lo va a notar día tras día, semana tras semana, en su caminar en el Evangelio, que usted va a ver que usted quiere hacer lo bueno y la inclinación al mal, o la carne, traducido como la carne o la concupiscencia, le va a decir, no, no lo vas a hacer, yo me opongo. Usted va a decir, yo quiero ir a la iglesia, y la carne dice, no, por aquí no vas a pasar. Pero yo quiero ir a la iglesia por el camino real, no voy a beber agua, no me voy a desviar ni a derecha ni a izquierda. Y la carne te dice, no, por aquí no vas a pasar. Y vos le decís, pero yo voy a ir a la iglesia, voy a ir por el camino real, y si bebo agua o como algo, lo voy a pagar. Y la carne te dice, por aquí no vas a pasar. Yo quiero ir a la radio, a hacer el programa, la porción de la verdad. Y la carne te dice, no, por aquí no vas a pasar. Y lo triste es que Esaú gana la mayoría de las veces. Porque recordemos que Jacob le tenía miedo a su hermano Esaú. Esto es lo que podemos decir sobre esta historia. Y ahora pasamos a la historia final, escuchamos un poquito de música y ya venimos con el último bloque de la porción de la verdad para hablar de la serpiente de bronce y la conexión mesiánica que tiene con Yeshua, nuestro Mesías. 40 minutos luego de las 12 del mediodía estás en la sintonía de FM 106.1. Yeshua es Adonai, en la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta.